Ya esta cita de FEBAN y de la Federación Gallega de Comercio. Como sabéis, FEBAN ahora tiene ámbito provincia de Pontevedra y ya no es FEBAN solo Baixo Miño, sino que es FEBAN Baixo Miño y provincia de Pontevedra. Alcalde, presidente de la Federación Gallega de Comercio, los concejales delegados, muchas gracias a todos por asistir. Vamos a hacer la presentación de las compras na túa vila teñen premio, que es una iniciativa de la Federación Gallega de Comercio y patrocinada y promocionada por la Dirección General de Comercio de la Xunta de Galicia. Esta campaña se realiza solo en 2 localidades al año, en la provincia de Pontevedra, y tuvimos la suerte de que la Federación Gallega se decantara en este momento por Tui. Es una campaña innovadora y que mueve muchísima participación y muchísimo gasto de tipo de van a tener 3 chicas de ayudantes, de azafatas, como responsables del montaje de la campaña. Pero quien más y mejor os lo puede explicar es José María Seijas, que le voy a ceder la palabra porque él realmente es el creador de la campaña. Presidente. Alcalde, presidenta, concejales, medios, amigos, buenos días a todos. Yo voy a tratar de explicaros cómo desarrollamos esta campaña. Esta es la campaña que denominamos as compras na túa vila teñen premio. Esta que estamos realizando ya es la 6ª edición de esta iniciativa promocional con la que visitamos esta villa por primera vez. Estaremos aquí desde hoy, día 6, hasta el jueves 16 de mayo. Será los días que estamos realizando aquí la campaña. Hemos terminado ya esta misma campaña en Foz. Actualmente tenemos en marcha otra similar en Ribeira y hasta finales de septiembre vamos a visitar también Carballiño, Monforte, Sada, Bayona y Xinzo de Limia. Quiero recordaros que desde la primera edición en el año 2009 hemos visitado un total de 40 localidades con esta iniciativa. Las desarrollamos en colaboración con la Dirección General de Comercio y hemos repetido nuevamente ante la demanda por el sector, dado los buenos resultados que hemos obtenido en todas las localidades a donde hemos asistido. En estos tiempos de crisis que estamos atravesando, nuestra principal preocupación es la reactivación del consumo. Eso es el objetivo que tiene el desarrollo de estas campañas. Vamos a premiar a los clientes que participen con 2.000 euros, premios que se van a repartir en 3 boletos, 3 tarjetas de compra de 200 euros y 14 de 100 euros cada una, que volverán a repercutir en el comercio de la villa. Los medios promocionales que vamos a emplear durante estos 15 días, Tui contará con los comercios de Tui contarán con los carteles trípticos y dípticos informativos de la campaña. Y durante las 2 semanas de duración, en esta jaima instalada en esta plaza, habrá 2 promotoras que al mismo tiempo también estarán por las calles. En cuanto a la dinámica, los consumidores que hagan sus compras en los comercios de Tui tendrán que intercambiar el ticket de compra por un boleto similar a este, que consta de 2 partes. Una se la quedará el consumidor y otra quedará en la urna. Para la realización del sorteo, que será el viernes 16 de mayo, que vamos a instalar una carpa de 150 metros cuadrados en el aparcamiento del área panorámica. Eso para los de aquí, por si no sabéis dónde está. Y se va a desarrollar una gran fiesta durante todo el día y, naturalmente, para asistir, para tener opción al premio, habrá que estar presente. En líneas generales, es todo cómo se va a desarrollar la campaña. Yo desde aquí simplemente agradecer al alcalde las facilidades que nos presta para la instalación de las carpas, como no, a la representante de la Federación Gallega en la provincia de Pontevedra, Carmen, que sin la colaboración de ella sería imposible el desarrollo, y animar a los compradores de Tui que
participen en esta campaña, porque ese día vamos a hacer un sorteo y vamos a repartir 2.000 euros. Si tenéis alguna duda, me lo preguntáis al final, y si no, pues el alcalde va a cerrar la campaña. Pois moi bons días a todos. A verdade, Carmen, presidente, compañeros de corporación, a verdade que teño que felicitaros por elegir Tui. Felicitar e agradecer. Primeiro, deben nacidos e agradecidos. Esta campaña se podía facer en cualquier outro sitio de Galicia ou da provincia de Pontevedra, que hai un montón de sitios afortunadamente bonitos, pero eu creo que hai que agradeceros, Carmen, pola túa relación con Tui, a CEBAN, que ahora ten máis ámbito, afortunadamente, sobre todo a Federación Galega de Comercio, pues, que deja unha cidade como Tui, que é un referente comercial, que o fomos no pasado e que nos está costando, e está costando muitísimo, pues, os comerciantes, pues, seguir mantendo as portas abertas. É dicir, que un traballo da Federación Galega de Comercio, da CEBAN, de que compren nas vilas ou nas cidades pequenas como a nosa, pero moi importante a importancia de comprar o pequeno comercio que temos que defender. Se poden entender outro tipo de situaciones, pero temos que traballar todos en defender o pequeno comercio, porque é o que dá vida directamente pois, as nosas localidades e sobre todo unha localidade como a nosa. Decir que esta campaña se faga a nosa cidade implica pois, que vai haber un movimento importante de xente que vai a mercar, que terá opción de que se repartan 2.000 euros, sobre todo anima a xente cando se monte a carpa na traseira da área panorámica, que é un lugar idóneo para a celebración, sobre todo para que non moleste o resto dos comerciantes, porque é un sitio que hai que fomentar o apartamento, é dicir, que hai que darlle comodidade a xente que vaya a mercar, porque senón estaríamos nunha situación complicada, porque cada comercio que se abre é unha alegría para a cidade de Tui. Cada comercio que se pecha é unha tristura, non cabe dúda, porque hai moita inversión, moitas persoas que dependen directa ou indirectamente do pequeno comercio. Este fin de semana tuvemos a feira de artesanía, a verdade é que era unha maravilla por ver a cidade con vida, con persoas que ao final acaba repercutindo positivamente no comercio, directamente por nos bares ou cafeterías, pero se é un escaparate bonito, que é un escaparate que chama a atención, pois provocará que o cliente pois, poda ver, porque o cliente hai que cuidalo, hai que mimalo, como ben sabedes vos, sobre todo ser atractivos. Non hai unha fórmula máxica, ainda que os políticos a veces se empeñan en conseguir fórmulas máxicas, pero non hai. Eu creo que a atención ao cliente, ter un produto de calidade, sobre todo esta cercanía que só ofrece o pequeno comercio. Que pode ser unha gran superficie, pero non é o mesmo nunha cidade como Tui, que, repito, é unha cidade comercial por excelencia. Nos o que temos que agradecer é que se escollera a nosa cidade. Gracias, Carmen, gracias, presidente, sobre todo porque estamos convencidos de que a campaña vai a ser un éxito. A ubicación desta carpa aquí nun sitio tan emblemático como este, a verdade, atendido a día todos os días por este persoal profesional, sobre todo que atendan moi ben a xente, sobre todo pedir tamén os medios de comunicación, que sei que vais a facer de área a importancia que ten este evento para a cidade de Tui, e moitísimas gracias. Gracias.